Mañana veíamos la impactante vida del profeta Jeremías. Veíamos la primera parte, ¿ok? Ahorita vamos a ver la segunda parte, pero antes de entrar en el tema, antes de ver la segunda parte del tema, yo quisiera que volvamos al capítulo 37 de Jeremías, capítulo 37, todos con su Biblia, por favor, para que no se queden dormidos. Jeremías, capítulo 37, y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Tienen? Sí. Ok, yo les dije que en este estudio vamos a leer mucho, ¿verdad? Pocas mis palabras, mucho de la palabra del Señor, porque Él es quien tiene que hablarnos, y no yo. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok, luego el primer sitio dice: y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joacim, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra obedecieron a las palabras de ¿quién? Que Jehová habló por medio de ¿quién? Ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra. ¿Qué era el pueblo de quién? Pueblo de Jerusalén, el profeso pueblo de Dios. Ninguno obedecieron las palabras que habló por medio del profeta Jeremías. Después de todas las llamadas de atención que nosotros veíamos esta mañana, ahora vemos que ninguno obedeció las palabras. Dice el 3: y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sofonía, hijo de Masías, al sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. En medio de tanta apostasía, en medio de tanta ingratitud, en medio de tanto pecado, ahora el pueblo se le ocurrió buscar a Jeremías para que oraran por él. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo. ¿Ok? Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque aún no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón hubo salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, escuchen esto, muy delicado. Y cuando el ejército de Faraón hubo salido de Egipto y llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, ¿se retiraron de qué? Se retiraron de Jerusalén. Fíjense ustedes que esto es un tipo de la invasión por parte de Cestio Galio en el año antes del 70. Ocurrió lo mismo. ¿Se acuerdan que Galio sitió Jerusalén y qué pasó? Se retiró. Sin motivo aparente. Y luego, después de 3 años, fue que vino Tito. Mire, está pasando lo mismo aquí en este momento, fíjense. Dice: cuando el ejército de Faraón hubo salido y llegó la noticia de ello, oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volverá a su tierra en Egipto. ¿Están captándola? ¿Qué le dijo Jehová? La tierra de Faraón se iba a volver a Egipto. Dice que os envió a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volverá a su tierra en Egipto. Es decir, el pueblo, Babilonia tenía cercado a Jerusalén. Pero cuando salió el rey de Egipto y llegó el rumor a Babilonia, lo que hizo fue que Babilonia se retiró. Pero ahora el Señor les está diciendo: no tengan miedo, tranquilos. Lo que va a pasar aquí es que el rey de Egipto también se va a devolver. Eso tenía un fin, fíjense ustedes, eso tenía un fin. Versículo 8: y los caldeos volverán y pelearán contra esta ciudad y la tomarán y la prenderán a fuego. Así dice Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: de cierto los caldeos irán de nosotros, porque no se irán. Pero fíjense lo que pasó. ¿Ustedes se acuerdan de cuando vino Galio? Luego que Galio se fue, ¿cuántos años pasaron? 3 años.
Y dicen que en esos 3 años una aparente calma vino sobre Jerusalén. Había mucho negocio, los unos con los otros, estaban negociando, estaban ocupados en deleites, casándose, dándose en casamiento. Y no conocieron, ¿hasta cuándo? Hasta que vino Tito y los tomó allí. Solamente algunos se salvaron. Fíjense ustedes lo que sigue diciendo. Versículo 9, así dice yo. Versículo 10. Porque aun cuando hirierais a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos, hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y prenderá fuego a esta ciudad. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén por miedo al ejército de Faraón, ¿está miedo? Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró por miedo ¿a quién? A Faraón. ¿Quién salió? Versículo 12. Salió de Jerusalén a la tierra de Benjamín. ¿Qué estaba haciendo Jeremías allí? Apartó del pueblo. Se salió, apartado. Apocalipsis 18:4. ¿Salir qué? Salir en medio de ella, pueblo mío. El remanente se apartó. El remanente fiel. Era solamente Jeremías. Ahí estaba la señal que Jeremías estaba esperando para salir. Fíjense, él se retiró y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén por miedo al ejército de Faraón, Jeremías salió de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de allí, ¿de qué? Tiene que haber una salida, ¿sí o no? Ahí está claro. La separación. Jeremías también se separó de la apostasía. ¿Por qué se separó Jeremías? ¿Era un mal hermano? No. ¿Era un falso profeta? Había hecho lo que tenía que Ya había hecho. Dice la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, que Jesucristo salió de las dependencias del templo. ¿Para qué? Para no volver más. ¿Por qué no volver más? Ya había cumplido su misión. Eso era manera de introducción. ¿Qué página es? Usted lo puede, no recuerdo la página ahorita mismo, pero eso se llama en la dependencia del templo, se llama el capítulo. Ustedes lo pueden llevar y meditarlo, estudiarlo en su casa. ¿Ok? Por ahora entonces vamos a continuar. Jeremías 2, y estábamos hablando de que en la parte 1 quedó ¿qué? Un remanente. ¿Un remanente de qué? Un remanente del remanente. ¿Ok? Porque primero estaba el pueblo fue destruido, que un remanente. Ese remanente levantó, también apostató, y ahora vamos para el remanente. ¿Ok? El remanente del remanente. Vamos a ver capítulo 39 y el versículo 11. Porque nosotros decimos, no, pues ya el colmo, con todo lo que les ha pasado, los siguientes que se levanten tienen que ser ya derecho, ¿verdad? Caminar como es. Esa es la esperanza que se tiene. Dice el versículo número 14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de ¿qué? Todos esos años Jeremías estuvo ¿qué? Preso. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decirle la verdad a un pueblo pagano que estaba ya condenado prácticamente. Tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre ¿qué? ¿Quién era ese pueblo? El remanente del remanente. Fíjense ustedes qué interesante, hermano. Ahora Jeremías sale y pretende hacer lo que muchos pretenden hacer hoy en la iglesia a pesar de toda la apostasía. No, aquí no. ¿Cómo es que es la vida? ¿Cómo es? Que los apóstoles pretenden convertir a nadie, a Caifás y a quién más. Que esto hoy día pretenden que un Juan y un Pedro saquen a Anás y Caifás y toda la gente de la iglesia. Ok, aquí se pretendía lo mismo. Ahora, este hombre sale al remanente del remanente y se quedó allí por un tiempo. Ahora vamos a ver qué pasó con este remanente. Porque supuestamente, después de todo lo que ha pasado, estos hombres tendrían que haber ¿qué? Caminado ya en la ley de Jehová, ¿verdad? Ya estaba destruida Jerusalén, ellos estaban en otro país que no era el suyo, y a pesar de eso, pues todavía se había extendido un poco de misericordia. Pero noten ustedes qué interesante, que este hombre Gedalías, que fue el que
prácticamente reclamó por orden de Nabucodonosor a Jeremías, fue puesto como rey, y un hombre llamado Ismael, Gedalías fue muerto por Ismael, y este hecho, como Gedalías era el rey que había dejado ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue asesinado por Ismael, y esto trajo una desestabilidad al reino nuevamente. Y nuevamente tiene que levantarse Jeremías y dar un mensaje al pueblo. Y el mensaje era: no se rebelen, estén tranquilos y confiados en Jehová. Ahora al pueblo se le ocurre una nueva idea. ¿Que cuál era? No, nosotros nos vamos corriendo a Egipto. Nos vamos a Egipto porque va a venir el rey de Babilonia y va a acabar con todo otra vez. Y ahora Jeremías se levanta y le dice: no, no vayan a Egipto. Jehová ha dicho que no vayan ¿a dónde? A Egipto. No vayan a Egipto. Fíjense el capítulo 42, Jeremías hablando del remanente. Resulta que este remanente, sí, de Jeremías, ¿ok? Versículo 1, ¿lo tienen? Dice así: y vinieron todos los capitanes de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo desde el menor hasta qué. Oiga, hermano, fíjese, todo el pueblo del remanente de que había quedado allí, todo el pueblo desde el más pequeño hasta el más grande, ¿vino a quién? ¿A quién? A Jeremías. Vino Jeremías con un fin. Y dijeron al profeta Jeremías: se acepta nuestra súplica delante de ti. ¿Se acepta qué? Delante de ti. ¿Y qué hagas? Ora por quién. Por nosotros a Jehová, ¿quién? A Jehová tu Dios, nuestro Dios. Entonces el Dios de Jeremías no era el mismo Dios de este remanente. Querían era hacer un ensayo, a ver si de pronto ese Dios le daba, también le daba resultado. Oiga, tremendo esto, Y era el pueblo que había quedado Judá, ojo con eso, porque era el mismo profeso pueblo de Dios. Dice: ora por nosotros, Jehová tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado ¿qué? Unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que debemos de hacer. ¿Ok? Y el profeta Jeremías les dijo: ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y será que todo lo que Jehová os respondiere, os lo declararé. No reservaré ¿qué? Ninguna palabra. El profeta Jeremías ahora le dice: miren, yo voy a orar por usted a Jehová, pero lo que él me diga, ¿qué cosa? Eso es lo que yo le voy a decir. Fíjense ustedes qué interesante. Ahora el versículo 5 ellos le responden, y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea testigo, Jehová sea testigo entre nosotros de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviaría a nosotros. ¿Qué hizo el pueblo ahí con Jeremías y con Dios? Un pacto. ¿Y cuál era el pacto? Que iban a hacer todo lo que Jeremías les dijera que tenían que hacer. Wow, interesante. ¿Este es el remanente o no? Hasta ahora todo va bien, ¿verdad? Este es el remanente del remanente, que supuestamente debería de seguir al Cordero. ¿Por dónde? Por donde quiera que iba. Fíjense entonces lo que sucedió. Versículo 7. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y le dijo: así dice Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestra súplica delante de él: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré. Dice, porque arrepentido estoy del mal que
que os he hecho. Ahora Dios envía por medio de Jeremías el mensaje y le dice, estén tranquilos aquí. Estén tranquilos aquí, ¿en dónde? Aquí en Jerusalén. Ya el mal ha llegado, yo estoy arrepentido, estén tranquilos aquí. ¿A quién le está hablando Dios? Al remanente, que supuestamente debía de hacer lo que Dios quería que hicieran. Y además de eso había un pacto. Pero miren ustedes, versículo 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarlos de su camino. Y os haré misericordia, y tendrá misericordia de vosotros, y os hará volver a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, y diciendo, no, antes nos entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allá que moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrares para peregrinar allá, entonces sucederá que la espada que teméis, ¿qué cosa? Os alcanzará allí, en la tierra de Egipto. No vayan allá, le decía el Señor, estén tranquilos aquí, ¿qué? Y confíen en mí, yo los libraré. No vayan a Egipto, porque allá os va a alcanzar el hambre, y allá se os pegará y allí moriréis. Versículo 17. Será pues que todos los hombres que tornaren sus rostros para entrarse en Egipto, para peregrinar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos allí quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis por juramento y por espanto y por maldición y por afrenta, y no veréis que más este lugar. Tremenda advertencia que el Señor estaba dando a Jeremías. Rosalind, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ante esta advertencia? ¿Qué hubiéramos hecho? Esto es para meditar, hermanos, y meditarlo muy detenidamente. La sierva del Señor, acabamos de leer la cita en el manuscrito 65 de 1900, ella dice que esta historia, ¿qué pasaba? Se repetiría. Y nosotros la estamos viendo que ante nuestros ojos, que se está repitiendo tal cual. Versículo número, ¿a dónde íbamos? 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no entréis en Egipto. Sabéis por cierto que os aviso que hoy, o sea que el Señor le estaba advirtiendo de nuevo. Dijo: mire que les estoy advirtiendo, no entren, no vayan a Egipto. 20. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pregunta Jeremías. ¿Por qué vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros Jehová vuestro Dios, y conforme a todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijere, háznoslo saber así, y lo pondremos por obra? Ahora Jeremías ya se está dando cuenta, porque ya Jeremías les está dando el mensaje a ellos, les está dando el mensaje. Ahora Jeremías comienza a dar cuenta que el pueblo ya el mensaje que no le gustó el mensaje. No le gustó el mensaje al pueblo. Y ahora Jeremías le dice: pero ustedes, ¿por qué hacen tan gran mal contra ustedes mismos? ¿Para qué me envían ustedes a preguntarle a Jehová si no van a hacer lo que Jehová dice que hay que hacer? Les está diciendo en el versículo 20. Versículo 21. Y os lo he denunciado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que moriréis a espada,
de hambre y de pestilencia en el lugar donde deseáis entrar para peregrinar. ¿Para peregrinar donde tú? Allí. Wow. A mí esto me sorprende, hermano, en gran manera. Es tremendo, pues. Y hoy, hermanos, hoy está pasando lo mismo. El pueblo está sitiado por Babilonia, el pueblo está yéndose para atrás, para Egipto, y todavía hay personas allí metidas que dicen, no, las cosas van a cambiar. No, las cosas van a cambiar. No, las cosas van a cambiar. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo van a cambiar? La historia se está repitiendo ante nuestros ojos. Fíjense ustedes, capítulo 43, versículo 1. Y aconteció que como Jeremías acabó de hablar, todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, esto es, todas las palabras por las cuales Jehová su Dios le había enviado a ellos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Caria, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. Mentira dices. Mentira dices. Wow. ¿Decía mentira Jeremías? No. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Lo que Jehová le había dicho. Y entonces, ¿por qué ahora el remanente le dice que es un mentiroso? ¿Cuál era el espíritu que lo estaba guiando, hermano? Maligno. Por eso fue que Jeremías se había ido antes de esto, ¿eh? Jeremías había salido ya de ahí. La vida del ya había perdido ahí. Piensen ustedes, mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no entréis en Egipto a peregrinar allí. Sino que Baruch, ahora le echaron la culpa ¿a quién? Al escriba. El escriba que no tenía nada que ver, le echaron la culpa. Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Caria, y todos los capitanes de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Catalina, ¿cuál era la orden del Señor? Se quedaran allí. Se quedaran No allí. se metieran en Egipto. ¿Y para dónde fueron? Aquí. ¿Y para dónde está yendo el pueblo hoy? Buscando las ollas de Buscando las joyas de Egipto, buscando la vestimenta de Egipto, cantando las canciones de Egipto. Pero hoy día dicen que sí, que Egipto somos nosotros y deben quedarse allí, que ellos son Judá. Ok, fíjense ustedes cómo termina este asunto, ¿ok? Este tema ya no es muy largo. Vamos al 44, versículo 7 y versículo 8. Ahora pues, versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros, contra vuestras almas, para ser talados varón y hombre, y niño y mujer de pecho, de medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo ¿qué? Incienso a dioses ¿qué? Ajenos en la tierra de Egipto. Por eso era que el Señor les estaba diciendo, ¿qué cosa? Que no fueran para Egipto. Porque el Señor sabía que si se iban a Egipto, ¿cómo iban a terminar? Al lugar donde fueres, haz lo que quieras. Así mismo. Fíjense, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Versículo 11. Ahí mismo. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros para mal. Para destruir a todo Judá. Y para destruir a todo Judá. Y ahora está hablando ¿con quién? Con el remanente del remanente. Ellos mismos le dijeron a Jeremías, mira los poquitos que hemos quedado. Consulta a Jehová por nosotros. Y ahora le dicen que no. Ahora el Señor dice que va a terminar con ese remanente. Versículo 15. Entonces todos los que sabían, oiga, esto es tremendo, hermano, fíjense cómo termina esto. Versículo 14.
Y del remanente de Judá que entraron en tierra de Egipto para morar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por la cual suspiran ellos por volver para habitar allí, porque no volverán, sino los que escaparen. Aún allí el Señor todavía tenía misericordia. Les estaba avisando para qué. Algunos poquiticos, ¿qué cosa? Escaparen. Dice escaparen, y el Señor hoy está avisando también para que unos poquiticos que escapen, hermano, escapa por tu vida. Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: ¿ahora viene quién, Alba? Alba, el remanente de remanente, para contestarle a Jeremías en Egipto. Fíjense ustedes, en cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, No la oiremos. la oiremos, la practicaremos, nos gusta esa palabra, la abrazaremos. No, ¿Qué le dijeron? no la oiremos de ti. Oh, hermano. Wow. No la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Lo que qué, nos da la gana de hacer, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer nada de lo que tú nos dices. Después de haber visto que todo lo que había profetizado Jeremías hasta ahí se había cumplido. Hermano, a mí me llama mucho la atención ver la frialdad, la perdición que hay entre los jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día. Yo veo a los pobres jóvenes y yo digo: Señor, ¿quién comprende lo que estos jóvenes necesitan? Ojalá hubiese alguien que se levantara y trabajara por ellos. Y en cambio, levantarse para trabajar por ellos, traen a personas y hacen congresos y enseñándole a los jóvenes que hay que rebajar todas las normas, hermano. Cuando si esta lucha, dice el apóstol Pablo, es que no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra potestades, contra malicia de los aires. A eso es que nuestros jóvenes tienen que enfrentar. ¿Y cómo lo van a enfrentar si nosotros lo que le estamos enseñando es mundanalidad? Exactamente. Es que los mismos jóvenes, cuando el predicador los hace reír, él dice: "Sí, trampa y chévere". Cuando el apóstol Pablo hablando decía que las armas, ¿cuáles son? Dice: llevad, poneos ¿qué? La vestidura. El yelmo, ¿verdad? La vestidura del cristiano, La espada. el escudo de la fe, Y la espada, sí, la ¿eh? palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios. Oh, pero ahora se enseña, no, colócate el reggaetón cristiano para que pueda llamar a la demás gente. ¿Cómo nuestro pueblo, cómo nuestros jóvenes, hermanos, van a estar preparándose para darle la bienvenida a Jesucristo si se les está alimentando con escoria mundana? El perfil de los jóvenes que tenemos ahora no es el perfil de los jóvenes que van a recibir a Cristo cuando venga en gloria. Pero nadie hace nada. Nadie hace nada. Ni ellos mismos. Y a lo que quieren hacer le echan tierra encima vivos. Muchos hablan que los jóvenes son los que van a terminar la obra y que ¿Cómo van a terminar la obra, Están hermano? preparados para hacerlo. De esa manera no terminan, ni siquiera la obra de ellos mismos la van a terminar. Tristemente tengo que decirlo, ni siquiera los nuestros, porque se está predicando y ellos están en otra cosa totalmente diferente. Entonces, ni el remanente. Dice aquí, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Cuál era la religión? ¿Cuál es la religión que ellos querían seguir? La de ellos. Toda palabra que sale de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a qué? A la reina del cielo. nuevamente. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Esta apostasía la habían traído desde allá y la habían introducido dentro del mismo pueblo de Dios. Fíjense que ellos están diciendo que ¿de dónde la iban a hacer? ¿En medio de qué? De Judá y de Jerusalén. Y sufrimos y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que oye, hermano, qué triste esto, Padre Santo.
Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre nos consumimos. ¿Qué le están diciendo ellos a Dios? Que él no sirve para nada. Que Él tiene la culpa. Mira, desde que servimos a la reina del cielo, nosotros tenemos abundancia de todo. Pero en todo fue que paramos de servirle hasta servimos a ti. ¿Y ahora qué? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Y la reina del cielo quién era? La luna. Semiramis. O sea, lo que hoy día es la Virgen María. Correcto. Sí, pero hoy tiene otras aplicaciones dentro del remanente, ¿eh? No creas que esa reina del cielo nos está adorando hoy. Claro que se está adorando. Lo que pasa es que hoy tienen otras caras, pero que está adorando, se está adorando. Dice, mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. 19. Y cuando ofrecimos inciensos a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotras hicimos tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin saberlo nuestros maridos? Ya estaban todos juntitos. Todos estaban juntos ¿en qué? En la rebelión nuevamente, hermano. Ahora vamos al versículo 25 y el versículo 26, ¿ok? Versículo 25, así habla Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos a Jehová. Oiga, hermano, fíjense en qué interesante, que versículos antes ellos mismos llamaron al profeta Jeremías e hicieron un voto ¿con quién? Con Jehová, con Dios. ¿Y qué pasó con ese voto? Lo tiraron al piso, lo pisotearon, lo rompieron. Pero ahora hablan de otro voto. ¿A quién era el voto? A los demonios. Dice el apóstol Pablo que la mesa, dice, el que come de lo que hay en la mesa de los demonios, ¿qué hace? Le rinde honor a los demonios. No podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de quién? De los demonios. Entonces, ¿era la reina del cielo a la que ellos estaban adorando? No, ¿era quién? A los demonios. ¡Wow! Entonces, ahora ellos reiteran el pacto con ella. Dice, vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestra boca, con vuestra mano lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos ¿por qué? Por obra. Muy bien, hermanos. Versículo 26. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, todo Judá, adventistas del séptimo día, que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto, ¿por boca de quién? De ningún judío, diciendo, vive el Señor Jehová. Se cerró la puerta de la gracia. Ahí se acabó todo, hermano. Esto termina en el año 70, con la destrucción total de Jerusalén. ¿Ok? Pero hermano, nosotros nos preguntaremos en este momento, wow, pero entonces ¿quién quedó? ¿Quién quedó de todo esto? Esto está muy amarillista, ¿verdad, hermano? Un poquito difícil de tragar, pero está escrito, yo no me lo estoy inventando, yo estoy leyendo nomás. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Pensamos que la mayoría, en la cantidad. Vamos a ver qué nos dice. Aquí, vamos a ver. ¿Alguno ha escuchado alguna vez hablar de los recabitas? Sí. ¿Sí? La tribu de Recab. Ok. ¿Quiénes son? Ya vamos para allá. Los recabitas. Eso es Wikipedia, lo que van a leer aquí, ¿ok? En este pedacito, no todo. Los recabitas o recabitas eran los miembros de un pueblo nómada. ¿Un pueblo qué? Nómada. De aquí para allá. ¿Qué es nómada? Ya. No tiene lugar de vivir. Ok. Viven errante.
fundado en los tiempos del rey Jehú. Los recabitas también se oponían al sedentarismo de los agricultores que asociaban con la corrupción de la vida religiosa. Recab era un ceneo que siguió a los israelitas en su camino a Canaán. ¿Vivían en qué? En tiendas, rechazando el trato con otros pueblos. Al no tener bienes de ningún tipo, se les consideraba como los fieles seguidores de los profetas, siendo el modelo a seguir por los esenios. El rechazo del sedentarismo llegó al extremo de negarse a vivir en casas, cuando se vieron obligados a refugiarse en Jerusalén durante el ataque de Nabucodonosor II. Esos eran los recabitas. ¿Un pueblo qué? Nómada. ¿Tenía iglesia? No. ¿Estaban sentados en iglesia? No. ¿Se sentaban para que los distrajeran? No. Ni siquiera casa tenían, hermano. Los recabitas. Muy bien, tremendo, gloria al Señor. Por lo menos alguien quedó. Vamos al capítulo 35 de Jeremías. Vamos a devolvernos un poquito. Aunque nos adelantamos, pero era solamente para ver lo que había pasado con el remanente del remanente. ¿Ok? Capítulo 35, versículo 1. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Lo tienen? Amén. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras y dale de beber ¿qué? Oh. Oh. Ahora aparecen unos nuevos personajes en la historia. Emilio, ¿qué te parece? El Señor le dice a Jeremías: anda ya a la casa de los recabitas y tráelos aquí a Jerusalén, tráelos y siéntalos en la casa. ¿Y dales qué? Vino. Dales vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los metí en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas. Es decir, Jeremías los trae, los introduce al templo, los sienta en círculo. ¿Y qué hace? Dice aquí: y puse delante de ellos tazas. ¿Ok? Versículo 5. Y copas llenas de ¿qué? Y les dije: beban vino. Sí, el profeta está en la casa de Dios. ¡Wow! ¡Claro! Él era el profeta. No les había dicho nada. Los recabitas no sabían lo que Jeremías estaba haciendo, ni mucho menos lo que Dios había hablado. Y ahora el profeta de Dios les pone vino delante y les dice: beban vino. Beban vino. ¡Wow! ¡Tremendo! Versículo 6. Mas ellos dijeron que no beberemos vino. no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Johanab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Amén. Amén. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la poseeréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros peregrináis. Oiga, hermano, mientras que este pueblo que no era el pueblo de Dios, no tenía los ojos fijos en ningún bien material, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estaba haciendo el profeso pueblo de Dios? Fijos los ojos en ¿qué? En las cosas terrenales, en las cosas del mundo. ¿Pasa lo mismo hoy? Versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Johanab nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y el remanente de Israel, ¿qué estaba haciendo? Su esposa, su esposo, sus hijos y sus hijas, ofreciendo libaciones a la reina del cielo. ¡Wow! ¡Oh, tremendo!
y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Mas hemos morado en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Johanán nuestro padre. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, ahora pónganle cuidado a este detalle, porque es muy importante, hermano, muy interesante. Sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid, ¿y qué cosa? Entrémonos, ¿en dónde? En Jerusalén, por miedo al ejército de los caldeos y por miedo al ejército de los de Siria. ¿Y en Jerusalén qué? Nos quedamos. ¿Saben por qué estos hombres no se habían corrompido? Porque no se juntaban con Porque no se juntaban con estos apóstoles. Yo no lo estoy diciendo, ahorita lo vamos a leer. Ahorita continuamos. Pero ellos no vivían en Jerusalén. Versículo 12. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Johanán, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas madrugando y enviándonos a decir: volveos ahora cada uno de su mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirle. Y viviréis en la tierra que dio a vosotros y a vuestros padres. ¿Más qué? No inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Johanán, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio ¿quién? Mas este pueblo mío no me ha obedecido. Wow, hermana, esto es tremendo. Oh, 17. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: porque obedecisteis al mandamiento de Johanán vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las palabras que os mandó. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Johanán, hijo de Recab, que esté, ¿en dónde? Presencia todos los días. Oh, tremenda, hermana Alba, ¿verdad? No faltará varón de los recabitas que esté donde delante de mí. ¿Cuándo? Todos los días. Comentando este pasaje, la sierva del Señor dice lo siguiente. ¿Están aquí, hermanos? ¿Tienen sueño? Amén. Amén. ¿Qué? ¿Tienen sueño? ¿Están aquí? Ah, ok. Dios contrasta la obediencia de los recabitas. Atentos aquí, hermano, atentos. Dios contrasta la obediencia de los recabitas con la desobediencia y la rebelión de su pueblo, que no quería recibir sus palabras de reprensión y advertencia. Los recabitas obedecieron el mandamiento de su padre y no quisieron ser acusados de transgredir sus deseos. Pero Israel rechazó escuchar al Señor. Dijo: yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que dio a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Johanán, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén
todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyen, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y eso ya lo acabamos de leer en el capítulo, en el final, ¿verdad? Del capítulo 35. ¿Ok? Esto está en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 174. Fíjense lo que sigue diciendo. No, ese es Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 174. Los recabitas recibieron alabanza por su pronta y dispuesta obediencia, mientras que el pueblo de Dios no quiso escuchar la reprensión ¿de quién? De sus profetas, puesto que les había hablado y no quisieron escucharlo, puesto que los había llamado y no quisieron responder. Dios pronunció juicio contra los israelitas. Jeremías repitió las palabras de elogio del Señor para los fieles recabitas y los bendijo ¿qué? En su nombre. De este modo Dios enseñó a su pueblo que la fidelidad y la obediencia a sus peticiones se reflejarían en las bendiciones que recibirían, tal como los recabitas fueron bendecidos por su obediencia a los mandamientos de su padre. ¿Están leyendo? El Señor no cuidará y guardará un pueblo que desprecie su consejo y menoscabe su reprensión. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 175. El Señor no cuidará a un pueblo que desprecie su consejo y menoscabe sus reprensiones. El Señor Jesús, escuchen esto, hermano, porque esto es muy tremendo. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Amén. Gloria a Dios. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino el reino de Dios y lo dio a ¿quiénes? A los gentiles. Dios seguirá trabajando en este principio con todas las ramas ¿de qué? De su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar ¿con quién? Con ellos. ¿Con quién trabajaba Dios en el tiempo de Jeremías? Con Jerusalén. Pero Jerusalén rechazó y ahora ¿quién llama? A los recabitas. A mí me llamó mucho la atención la lección de los recabitas. Y me pregunto, ¿será que Dios estaba seguro que los recabitas no iban a caer? Ya conocía el corazón, ¿verdad? Conocía los principios de ese pueblo. Desde que los probó, porque los probó allí. Él los probó allí, claro. Él los probó con el vino. Esa es tremenda lección, hermano. Bueno, ahí también se ve, ellos obedecían los mandamientos, entonces Dios ahí entre los mandamientos de él tiene el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen la misma que vas a prosperar. Entonces Dios tomó en cuenta esa parte. Amén, amén, muy bien. Y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar más con ellos. Otros son escogidos entonces para llevar ¿qué? Importantes responsabilidades. Pero si estos a su vez no purifican su vida de toda acción errónea y si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor gravemente afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos ¿qué? Un motivo de ignominia. Esto está en el manuscrito liberado número 14, la página 102. También está en eventos de los últimos días. ¿Ok? Ya estamos terminando, hermanos. Espero que la lección haya quedado claro en nuestra mente. Que el Señor Jesucristo nos guíe a toda su luz y a toda su verdad. Nosotros podemos conservar la esperanza, Catalina, de que entre el pueblo adventista se levante un remanente
Yo estoy seguro que el remanente se va a levantar, Yo pienso que ya se pero levantó. ya se está levantando. Exactamente. El Señor está llamando a un pueblo para que se aparte de esos anatemas, de esas rebeliones. Nosotros podemos pensar, hermanos, que el pueblo comprendió y que quizás por la línea de Jeremías se haya levantado otro remanente. Del remanente de ese remanente que quedó, quizás si hubiese levantado otro remanente, ¿verdad? Podemos pensarlo. Pero Juan 8 da una declaración muy tremenda, fíjense. Juan capítulo 8, el versículo 42 y el versículo 43. Vamos a leer un poco más antes, pues, hermanos, y esto está tremendo, dice. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: ¿nuestro padre quién es? Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Mas ahora procuráis ¿qué? ¿Qué querían hacer con Jeremías? Matarlo. Acariciarlo, abrazarlo. Matarlo. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham, ¿qué? Abraham no hizo esto, dice el Señor Jesús. Abraham no hizo esto, algo ahí. Abraham no hizo esto, dice Jesús. Vosotros hacéis ¿qué? Las obras ¿de quién? Ah, ¿y Jesús a quién le está hablando? A su pueblo. A su profeso pueblo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: nosotros no somos al nacido de fornicación. Un padre tenemos, que es ¿quién? Dios. ¿Le contestan con qué? Con altanería y con orgullo en su corazón. Jesús entonces le dijo: si Dios fuese vuestro padre, ciertamente ¿qué? Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que ¿qué? Él me envió. Versículo 43. ¿Qué dice? A ver. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El Señor Jesucristo le dice al profeso pueblo: oh, esto es tremendo, hermano. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Qué interesante este versículo, hermano. ¿Ellos no qué? No entendían. ¿Y con qué se entiende? Con la mente. ¿Tenían qué? Su mente totalmente entenebrecida. Estaban entenebrecidos. Y además de eso le dice, no solamente lo entendían, sino que le dice también: ¿y por qué no podéis qué? Escuchar Mi palabra. mi palabra. ¡Ay! Ahora en el versículo 44 le dice ¿por qué? Fíjense qué interesante. Vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Padre de mentira. ¿Y padre de qué? De mentira. Hermanos, vamos a terminar, los que tienen la Biblia de estudio, leyendo el comentario de Jeremías 36. ¿Ok? El comentario de Jeremías 36 en el pie de página. ¿Ok? ¿Ok? En este capítulo, dice el Espíritu Santo, se registran acontecimientos Espérate, en el comentario de históricos
En este capítulo se registran acontecimientos históricos que ¿qué? Que se repetirán. Lean cuidadosamente todos los que desean recibir una amonestación. Jesucristo se aproxima, hermanos. Amén. Nunca antes la apostasía había levantado su cabeza como en este tiempo. Así es, gloria a Dios. Y hoy el Señor te está llamando a ti y me está llamando a ti para que seamos Jeremías, Amén. para que seamos recabitas. Amén. La pregunta que brota automáticamente es: ¿estamos nosotros dispuestos a ser Jeremías o recabitas?